Bienvenido. Somos Iglesia de Cristo bajo su gracia. Estamos por iniciar. Prepárate. Dios tiene algo especial para ti. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos tienen gozo para darle su mejor alabanza? Venga con sus palmas así. Que se escuche fuerte. Ahora vamos a decirle: Señor, aquí estamos adorando tu nombre. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Cuántos son llamados para adorarle? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Cantemos una vez más. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cantamos juntos así ahora. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos anuncian al Señor? Vengan con sus palmas así. Somos el pueblo de Dios. Dígalo con su voz. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios y su sangre nos redimió y nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Ahora canta con gozo y dile: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos exaltan su grandeza en este lugar? Él es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es nombre sobre todo nombre. Lo cantamos en esta tarde. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Jesús, puede decirlo, que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora digamos así: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Una vez más canta: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar. Ahora cantemos juntos así: y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una vez más: y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y no hay Dios tan grande como tú. ¿Alguien puede exaltarlo a Él? No lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Y no lo hay. Digamos todos: y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Una vez más, dígale: no hay Dios. Y no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. Oh, no lo hay. Y la iglesia canta así fuerte: y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que haces tú. ¿Cuántos tienen gozo? Este gozo no va a pasar. Este gozo, ¿cuántos pueden decirlo? Este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo siento en mi corazón. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban. Una vez más, digamos este gozo: este gozo no va a pasar. Si usted tiene gozo, cante así: este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Ahora digamos así: y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al... Una vez más: el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? ¿Cuántos tienen su gozo? Y ese gozo que no se lo ha dado del mundo, se lo dio el Señor. Dice usted amén. Está en su corazón y en mi corazón. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta tarde a través de su palabra. Que sea el Señor el que hable a nuestros corazones, el que
nos ministre, el que nos llene de su presencia. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias porque tú eres fiel sobre todas las cosas, porque tú tienes el control y el cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos permites acercarnos a tu casa, acercarnos a tu presencia, para aprender más de ti, Señor, para ser llenos de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace unos 4 años atrás aproximadamente, el Señor, yo estaba en un lugar solo. Dios había permitido que me quedara solo, y mientras estaba en ese lugar, yo estaba meditando en la vida, o meditando en lo que el Señor me había permitido vivir hasta esa fecha. No sé si usted ha tenido ese tipo de experiencia, yo le quiero ser honesto, no es muy seguido, muy común que a mí me pasen ese tipo de cosas, pero sin embargo, ese día por la tarde, yo literalmente sentí la presencia de Dios llegar ahí donde yo estaba. La presencia que usted la puede sentir, la presencia que usted casi que la puede tocar. Y en ese momento yo sabía que el Señor estaba ahí conmigo, que la presencia de Dios estaba ahí conmigo, y sabía que había algo que el Señor quería poner en mi corazón. Y hermano, hay un gran problema en la vida de un hombre que piensa que las cosas están bien, pero realmente las cosas no están tan bien como el hombre cree. ¿Por qué? Porque mientras viva creyendo o pensando que las cosas están bien, no va a hacer nada para cambiar las circunstancias. No va a hacer nada para cambiar la situación. Amén. Y yo estaba allí. Y yo literalmente, hermano, sentí una carga por mi hogar, sentí una carga por mi matrimonio. Y lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, el Señor viene, empecé a orar y empecé a orar por mi familia, empecé a orar específicamente por mi matrimonio. Y en un momento curioso, yo empecé a decirle al Señor, Señor, pero ¿qué tengo yo de mal en el matrimonio? Si yo soy un hombre fiel, soy un hombre que provee para su casa. Soy un hombre que no usa violencia para con sus hijos ni para con su esposa. Entonces, en este problema o este sentir que tú has puesto en mi corazón, seguramente el problema no soy yo. El problema es mi esposa. Eso literalmente le dije al Señor. Cuando inmediatamente el Señor puso un sentir tan fuerte en mi corazón y me hizo ver que realmente había un problema en mi corazón. Y quiero serle honesto, nunca me dijo específicamente qué era, pero yo puedo testificarle a la fecha de hoy que a partir de ese día el Señor empezó a transformarme a mí, para no ser yo el esposo que yo quiero ser, o ser el esposo que mi esposa quiere que sea, o ser el padre que yo quiero ser, o el padre que mis hijos quieren que sea, sino que el Señor empezó a transformar a mi corazón para que yo empezara a trabajar en mi vida, a entregarle mis áreas débiles. ¿Para qué? Para yo ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Amén. Y mi amado hermano, yo quiero que te des cuenta de algunas situaciones, porque Dios siempre habla en nuestros corazones. Dios siempre habla en nuestras vidas, y mientras nosotros vivamos creyendo que las cosas están bien, no vamos a hacer nada a nuestro favor, no vamos a hacer nada para cambiar esas circunstancias. Amén. Amén. Así que, entonces, hermano amado, ¿qué es lo que el Señor puso en mi corazón hacer? Orar y leer su palabra. Empecé a orar y a leer su palabra, y empezó a golpearme la palabra del Señor, y empezó a hablarme la palabra del Señor. Quiero contarle que en el 2020, el año de la pandemia, cuando inició la pandemia, cuando los rumores empezaban a aumentar de que nos iban a poner en cuarentena a todos y que iba a pasar un gran tiempo en cuarentena,
el Señor me mostró algo y yo pude sentir esa sensación de la presencia de Dios que es tan linda, pero que al mismo tiempo es tan confrontativa. Hermano, muchas veces yo he estado en la presencia del Señor y he sentido cómo el Señor ministra mi corazón y me llena de su amor y me siento amado. Pero también muchas veces he estado en la presencia del Señor donde Dios me muestra su amor a través de su corrección, a través de su exhortación. Amén, hermano. Y en el año de la pandemia, hermanos amados, se me vino una carga similar a ese evento que yo tuve, pero esta vez fue con respecto a la iglesia. Y yo empecé a orar y empecé a clamar por la iglesia y empecé a decirle al Señor: Señor, yo quiero que también tú me muestres, así como has restaurado y has moldeado mi familia conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Ahora yo te pido que moldees tu iglesia, que la lleves conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Y hermanos amados, una de las mayores cargas que yo tenía en mi corazón es que, hermanos, yo decía: ¿qué van a hacer los hermanos cuando no vayan a la iglesia? ¿Qué van a hacer los hermanos mientras estén en cuarentena? Yo sé que muchos de ustedes saben leer la Biblia, yo sé que muchos de ustedes saben orar, pero había una carga en mi corazón que me hacía sentir que para muchos buscar al Señor mientras estuvieran en cuarentena iba a ser muy difícil. Y yo empecé a orar y le empecé a pedir al Señor porque mi papá tenía una filosofía como pastor. Y la filosofía que mi papá tenía como pastor, que la transmitió a mí, es que él decía: mire, yo como pastor, decía mi papá, no soy culpable de los muchos problemas que pasan en la iglesia. Decía mi papá: probablemente no soy culpable de todos los problemas que pasan en la iglesia, decía mi papá, pero una cosa es cierta: mientras yo sea el pastor, decía mi papá, yo soy el responsable. Aunque no sea culpable de todo, soy el responsable de todo. Amén. Es algo así como los que son papás, que aunque no sean culpables del todo lo que sus hijos hacen, son los responsables. Amén. Si mi hijo va a su casa y uno de mis hijos le quiebra un adorno o hace algo, mi hijo no puede pagarle ese adorno, pero yo soy el responsable de mi hijo y yo soy el responsable de sustituir o de pagarle el daño que cualquiera de mis hijos haya cometido. Así que yo me sentí bien mal delante del Señor y le empecé a pedir perdón al Señor porque me di cuenta que había descuidado el área de equiparlo a usted. Y empecé a pensar: muchos de mis hermanos ahorita han ido a la guerra, han ido a la batalla sin un chaleco antibalas, sin un arma con la que defenderse, han ido a la batalla desprotegidos, desarmados. Y el Señor me empezó a hacer hacer sentir esa responsabilidad en mi corazón. Amén. Y después de eso regresamos a la iglesia. Y cuando regresamos a la iglesia, el Señor nos habló sobre Malaquías. ¿Se recuerdan de Malaquías? Y el Señor nos dio una dirección clara de qué hacer y de hacia dónde ir. Amén. Hace un mes aproximadamente estaba yo en casa y el Señor empezó a hacer sentir otra vez esa carga en mi corazón, esa presencia, que Él estaba allí conmigo. Y el Señor me puso en sentir en mi corazón que las cosas en nuestra iglesia no estaban bien. Que podíamos fingir, que podríamos autoconvencernos de que las cosas no estaban bien, pero realmente no estaban bien. Empecé a orar y de la nada, Paul, mi amigo, me llamó y me dijo: voy para El Salvador. Y desde el momento que él dijo: voy para El Salvador, yo sabía que el Señor lo enviaba. Y que el Señor lo enviaba con un mensaje muy fuerte. Y cuando él estuvo aquí, yo sé que muchos de ustedes vinieron el día martes y recibieron tanta bendición a través
del llamado y los dones que el Señor le ha dado a Paul y a los que con él le acompañaron. Mas sin embargo, antes de ese culto, estuvimos con Paul orando aquí en la iglesia toda la tarde. Y el Señor habló a Paul con respecto a esta iglesia. Y una de las cosas más fuertes que el Señor habló a la iglesia es que todos en general nos hemos desviado, nos hemos descuidado y hemos endurecido nuestro corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Por la frialdad que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros, amados hermanos, no somos lo que un día éramos. La llama que un día ardía en nuestro corazón dejó de arder y nos conformamos y nos acomodamos. Pero yo hoy vengo a recordarte que el Señor te hizo lumbrera, que el Señor te hizo luz, y que esa situación en la que estás de comodidad, esa situación en la que estás de desánimo, no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios. Yo vengo a decirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que despiertes y te des cuenta que en la situación en la que está nuestra iglesia no es la situación en la que Dios quiere tenernos, y que es necesario que reaccionemos, que nos demos cuenta, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor siempre envía su mensaje a sus iglesias con la intención de que sus iglesias reaccionen y despierten y se vuelvan a Él con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que volvamos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y que le digamos al Señor: Señor, sabemos que esto no es lo que tú quieres. Tenemos que volver a elevar nuestras expectativas de lo que Dios quiere y puede hacer en medio de nosotros. Dios puede hacer más cosas de las que hemos visto hacer en esta casa. Dios puede obrar de maneras sobrenaturales. Pero, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que en la situación en la que estamos no es donde Dios quiere que estemos. Salgamos de allí, levantémonos. ¿Cómo? Orando, buscando el rostro del Señor, buscándolo en su palabra, buscando su presencia, clamando, suplicándole a Él que nos llene de su Espíritu Santo, que nos sature, que nos haga lumbreras en el camino, que la gente vea que nosotros conocemos al único verdadero y sabio Dios que hizo el cielo y la tierra, y que esta casa se convierta en una puerta del cielo, en una casa de oración donde usted y yo podamos ver y anunciar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede levantar su mano y decirle al Señor: yo quiero que tú me uses. Yo sé que tú puedes usarme. Yo sé que tú puedes. Levante sus manos y muévaselas al Señor, y como señal de decirle: aquí estoy, Señor, aquí están mis manos, úsalas. Aquí están mis pies, úsalos. Aquí está mi boca, úsalas, Señor. Úsalas, Señor. Amén, amén. Gracias, hermana. Dígale al que tiene a su lado: despertemos. Ay, amado Señor. Diga conmigo, dígale al que tiene a su lado: despierta. Dígale otra vez: despierta. ¿Cuántos van a despertar? ¿Cuántos van a despertar? ¿Cuántos van a despertar? Amén. ¿Cuántos de los que están ahí atrás van a despertar? Amén. Y le tengo una buena noticia. Nelson, levanta la mano, Nelson. Amén. Hace unos días yo estaba orando y yo le dije al Señor: vamos a despertar, danos misiones. Y como usted me ha dicho que va a despertar. Aló, aló, amén. Vamos a hacer una jornada evangelística el 5 de noviembre, de junio, en la comunidad donde vive Nelson.
Vamos a ir a evangelizar a 50 o 60 niños. Les vamos a llevar de comer, les vamos a llevar juguete. Nelson, ¿de acuerdo? 50, 60 niños. ¿De acuerdo, Nelson? ¿Cuántos van a ir conmigo? Ah, no, levanten la mano. Y los que no me dijeron que iban a despertar, pues. ¿Cuántos van a ir conmigo? No, levanten toda la mano. Usted acaba de decir que va a despertar. Y está con cuentos ya. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos van a despertar? ¿Cuántos van a ir conmigo? Ay de usted. Porque el llamado que Dios le ha dado a esta iglesia es grande. Y vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Yo me comprometo a que ningún soldado herido va a quedar en el campo de batalla de aquí en adelante. Amén. Que vamos a hacer la obra del Señor convencidos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros errores, en medio de nuestra incapacidad, hay algo que yo tengo muy presente en mi corazón, y es que Dios está con nosotros. Él está con nosotros y Él nos va a levantar. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Sábado 5 de junio a las 3 de la tarde. Amén. A las 2:30 los espero aquí en la iglesia para salir para el lugar. Aquí en Cojute va a ser. No se preocupe. Amén. Amén. Anótelo. Vamos a ir. Amén, hermano. Ja. Los musulmanes creen que hay que ser buenos, que hay que actuar bien, que hay que cuidar hay que honrar a la gente, a los padres. Los testigos de Jehová creen lo mismo. Los hinduistas creen lo mismo. Todas las religiones del mundo están de acuerdo en que la gente tiene que ser moralmente correcta. Todas las religiones del mundo creen que hay que hacer cosas buenas, que hay que darle pan al necesitado, cubrir al que tiene frío. Amén. Ayudar al que tiene necesidad, cuidar del huérfano, cuidar de la viuda. Todas las religiones lo saben, o todas las religiones lo practican. Todas las religiones saben que hay que honrar a padre y a madre. Todas las religiones saben que no es bueno matar. Entonces, ¿qué es lo que hace de diferencia a todas las religiones con nuestra fe, con nuestro cristianismo? Es que a todas las religiones les falta algo. Les falta Jesús. En la ecuación de todas las religiones falta o aparece claramente la ausencia de Jesús. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos oído hablar de Jesús. Sabemos que Jesús es el Cristo, pero no entendemos lo que implica decir que Jesús es el Cristo. Sabemos que Jesús es hijo de Dios o es Dios, pero no entendemos las implicaciones de decir que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el Mesías, pero no sabemos lo que implica decir que Jesús es el Mesías. Sabemos que Jesús, hermanos amados, es todopoderoso y que resucitó al tercer día, pero no sabemos lo que significa su muerte, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Lo entendemos. Sabemos que Él es el personaje principal de nuestra iglesia, pero no entendemos lo que eso implica o lo que eso significa. Hermanos amados, muchas veces perdemos la pasión en nuestra casa, muchas veces perdemos la pasión en nuestra iglesia, muchas veces nos desanimamos en nuestro diario vivir porque últimamente estamos ignorando o estamos descuidando al personaje principal de la historia de la humanidad, a Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Por eso el tema que yo hoy quiero compartir le he puesto por título Jesús. Jesús. Para muchos Jesús es un personaje más de la historia. Para otros es, hermanos amados, un líder religioso. Pero para usted y para mí Jesús lo es todo. Sin Jesús nuestra religión es
vana. Sin Jesús nuestra fe no tiene sentido. Sin Jesús usted y yo no podemos clamar al Padre. Sin Jesús usted y yo no encontramos el camino al Padre. Sin Jesús usted y yo no sabemos cuál es la verdad. Jesús es la pieza principal de nuestra fe. Es Jesús la pieza principal. Amén. Él es la roca inconmovible. Sin Jesús nuestra fe ni nuestro cristianismo vale nada. Cristo Jesús lo es todo. Juan capítulo 17 versículo 3. Lo dijo más fuerte ella que usted, hermano. Amén, ya ve. Antes de irse a Juan, váyase a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tienen, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Si usted y yo no tuviéramos a Jesús, fuera imposible que conociéramos al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire lo que Pablo dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el protagonista. Él es el centro de la historia. Él es el sol de nuestro universo. Sin Él nada tiene sentido. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Para algunos solo es un personaje más. Para ustedes el todo de nuestras vidas. Ámalo con todas tus fuerzas. Hónralo con todas tus fuerzas. Vive para su gloria. Porque sin Él el cristianismo no tiene ningún sentido. Juan capítulo 17, verso 3. Jesús, yo quiero que antes de que lo lea, yo quiero que preste atención a esto. Jesús está haciendo la última oración pública antes de morir en la cruz del Calvario. Jesús está con sus apóstoles y sus cercanos, y Jesús está orando. Esta es la última oración pública que Jesús hizo. Y mire lo que dice Jesús. Dice, mire, usted busca en la Biblia y en la Biblia faltan muchos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el reino de Dios? La Biblia no dice el reino de Dios es. No va a encontrar claramente o un concepto definido de lo que es el reino de Dios. En la Biblia no va a encontrar un concepto claro, mas sin embargo la Biblia lo afirma de muchas de las cosas que usted y yo creemos. Pero escuche, porque la vida eterna sí tiene un concepto. Juan 17:3, memorícelo, apréndaselo de memoria, mastíquelo, vívalo. Dice Juan 17:3, y esta es el ¿qué? ¿Y el qué es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a quién, a ti, ¿a quién? A ti, a Dios, el único Dios que, ¿y a quién más? Y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Si usted no está interesado en la persona de Jesús, si usted no está interesado en saber quién es Jesús, si usted no está interesado en conocerle más, usted no entiende lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es que cada día le conozcamos más y más y más. Que te conozcan a ti. ¿Cómo nos vamos a sacudir de la religiosidad? Conociendo a Cristo, conociendo a Jesús.
¿Cómo nos vamos a sacudir del desánimo conociendo a Jesús? Porque es imposible, hermano, desanimarse haciendo la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Es imposible desanimarse si usted y yo estamos siguiendo los pasos y las huellas de Cristo Jesús, Señor. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Entonces la vida eterna es que usted y yo nos preocupemos en conocerle más. Nos preocupemos por saber quién es Él, qué es lo que Él ama, qué es lo que a Él no le agrada. Tenemos que interesarnos por Él, por su vida, por su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Pablo en Romanos dice que Dios se dio a revelar a través de la creación, pero ver a Dios a través de la creación es incompleto. Más grande es el amor de Dios que envió a su Hijo para que usted y yo conociéramos plenamente a nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tienes que interesarte por Jesús. Y no como un líder religioso, no como un líder político, no como un líder social, sino como Jesús, el todo de tu vida. Jesús es la parte más importante. Amén. Es más, hermanos, yo te invito a que por favor dejes de ver aquellos mensajes donde Jesús no aparece y empieza a buscar mensajes donde Cristo sea el protagonista, donde Cristo sea el primero, donde Cristo sea el último, donde Él se lleve toda la gloria y no ningún hombre. Amén. Está aquí conmigo. Está aquí conmigo. Dígale al que tiene ahí a su lado con una gran sonrisa, pero mire, con una gran sonrisa, dígale al que tiene ahí a su lado: el evangelio no se trata de usted, dígale. No se trata de mí. No se trata de lo que tú amas. No se trata de lo que tú quieres. No se trata de lo que tú sueñas. El evangelio se trata de lo que Él ama. El evangelio se trata de lo que Él quiere. El evangelio se trata de lo que Él busca. El evangelio se trata de qué es lo que a Él le apasiona. No se trata de mí. Amén. Él ya lo dio todo por mí. Hermano, date cuenta, Él ya nos dio más de lo que merecíamos. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, en esa cruz, Él nos está dando más de lo que merecíamos. Porque Pablo dice que lo que usted y yo merecíamos era la muerte. Porque la paga del pecado es. Mas Él se reveló a nosotros. Y usted y yo le conocimos. Y rendimos nuestra vida y lo hicimos, y Él se convirtió en el Salvador de nuestras vidas por obra de su Espíritu Santo, por obra de su gracia y misericordia. Amén o no amén. Está aquí conmigo, hermano. Dígale al que tiene a su lado: hermano, emocionate. Amén. Hoy que está de moda las guerras, hoy que están de moda las pandemias, hoy que están de moda todas estas cosas, yo he escuchado a muchos predicadores hablar de la venida de Cristo, hermano, y se llenan de tantos detalles sobre la venida de Cristo, pero dejan a un lado al Cristo que viene y se enfocan en las situaciones que pueden o no acontecer, hermano. Lo más glorioso de la escatología es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque toda lengua se doblará y toda rodilla se doblará. Lo demás no interesa tanto. Es Él, es Cristo. Es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a su lado: es Jesús. Es el Mesías lo que importa. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Él es el Cristo. Isaías capítulo 6, versículo 9. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Isaías capítulo 9, versículo 6, perdón.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren lo que los profetas en el Antiguo Testamento decían con respecto a Jesús. Porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo te pregunto, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué tal si dices conocerlo y no lo conoces? ¿Está aquí conmigo? Amén. Amén. Hermano, el cristianismo no tiene sentido sin Jesús. El cristianismo no tiene sentido sin Jesús. Amén. El libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? Y el conocimiento del Santísimo es. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿Qué pasa con aquellos que niegan la existencia de Dios? No son sabios. Aquellos que niegan la deidad de Cristo no son inteligentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Está aquí conmigo? Pero hermanos amados, yo quiero ir más adelante porque yo quiero que se vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Cuando tenga me dice un fuerte amén. El apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar ¿a quién? En otras palabras dice Pablo, no hay nada más importante para el cristiano que ¿qué? Que conocerle, que conocer a Cristo. Pastor, yo ya le conozco, mi amado hermano, pero es que Cristo es más profundo que los océanos, es más grande que el universo. Amén. Jamás vas a conocerlo plenamente. Por eso cada día usted y yo debemos orar para que podamos crecer en las profundidades del conocimiento de quién es Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús nos muestra al Padre. Observar a Jesús es ver el amor del Padre. Observar a Jesús es ver sabiduría. Conocer a Jesús es encontrar el camino. Conocer a Jesús es saber cuál es la verdad. Jesús es la verdadera vida. ¿Está aquí conmigo? Dile al que tiene a su lado, interésate por conocerle, por amarle, por buscarle. Amén. Amén, hermano. Y todo esto que yo le he mencionado es solo el principio de lo que yo quiero que usted y yo aprendamos de quién es Jesús. Y la mejor manera de conocer a Jesús es a través de la palabra. Porque muchas veces nosotros confundimos al Jesús de la Biblia con Jesús hecho a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Muchas veces nosotros decimos, no, a Jesús nada le molesta, mas sin embargo la Biblia habla cuando Jesús se airó y le dio la vuelta y volteó y aventó las monedas de los cambistas en el templo. Muchas veces decimos, no, Jesús no podría hacer eso porque Jesús era políticamente correcto. Jesús nunca le dijo a nadie algo para estremecerlo o hacerlo sentir mal. Jesús siempre fue políticamente correcto, mas sin embargo, la Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús le dijo a los fariseos, a los doctos, a los conocedores de la ley, a los maestros de la ley en su época, en muchas ocasiones Jesús los trató como sepulcros blanqueados. ¿Aló? Amén.
Nosotros pensamos que Jesús solo era aquel hombre que era solo amor, amor, amor. Muchos han confundido a Jesús con el Walter Mercado. Pero Jesús era más grande que él. Amén. Porque también en una ocasión vemos a Jesús llamarle a uno de sus discípulos, reprenderlo y decirle: apártate de mí. Por eso yo te pregunto, ¿le conoces? ¿Le conoces? Hermano amado, la palabra del Señor cuenta que los demonios veían a Jesús y se estremecían y clamaban dando alaridos y le decían: ¿por qué nos atormentas? Más adelante uno de sus apóstoles dijo: los demonios creen en Jesús y tiemblan ante él. ¿Tiemblas tú ante la presencia del Señor Jesús? ¿Te estremeces delante de su presencia? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Cuando Pedro se dio cuenta, cuando Jesús para la tempestad y Pedro recibe la confirmación de quién era el hombre que estaba delante de él, se postró inmediatamente delante del Señor y dijo: Señor, no soy digno de estar delante de ti. ¿Es esa tu reverencia delante de Jesús? Porque muchos decimos: yo conozco a Jesús, pero no le reverenciamos. No le honramos. Usamos su nombre en vano. ¿Está aquí conmigo? Marcos capítulo 1 versículo 7. Mire lo que Juan el Bautista dijo de Jesús, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Y dice Juan el Bautista: yo no soy digno ni siquiera. ¿Conoces a Jesús de esa manera? Al grado que le puedas reverenciar como el mayor o el más grande. Dice la Biblia que no ha habido ni habrá profeta más grande que Juan el Bautista. Y este gran profeta y este gran hombre de Dios dice de Jesús: yo no soy digno de desatarle. Ya vemos muchos servidores que decimos: hoy no voy a ir a servir. Hoy Jesús no merece mi servicio. Porque usted no le sirve al hombre, usted le sirve al Señor. Y cada vez que usted se niega a servir, no se está negando a servirle al hombre, se está negando a servirle al que murió en la cruz del Calvario. Por eso aquellos que no van a ir a evangelizar el 5 de junio no se están negando a este hombre. Se están negando a aquel que dijo: id y hagan discípulos. ¿Está aquí conmigo? Yo te pregunto: ¿le conoces? ¿Le conoces de esa manera? ¿Le honras de esa manera? ¿Estás aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Cuántos queremos que el Señor se goce en medio nuestro? Honrémoslo. Mi papá contó que en una ocasión dice mi papá, contaba mi papá que estaba en un culto y que toda la gente se había alegrado y que toda la gente se había gozado. Y que él le preguntó al Señor: Señor, ¿te gozaste tú en el culto? Porque a veces nosotros salimos alegres de la iglesia porque hablamos de las cosas buenas que pueden venir, porque hablamos de las cosas maravillosas que podemos recibir, pero no hablamos del centro del universo, que es Cristo Jesús. Jesús es el centro. Jesús es el centro. ¿Está aquí conmigo? Ya estoy terminando. Marcos capítulo 8 versículo 27.
Dice la Biblia: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? Hermano, ¿qué pasaría si alguien te dice quién es Jesús? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros alguno de los profetas. Pero ahora Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy? Y es una pregunta general. Pero después Jesús se acerca a sus discípulos y, observándole a los ojos, les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy? Usted y yo pudiéramos haber dicho: tú eres mi mejor amigo, tú eres mi maestro, tú eres mi guía. Pero solo por la revelación divina pudiéramos haber contestado lo que Pedro contestó, y le dice: tú eres. Y hermano, cuando Pedro le está diciendo a Jesús: tú eres el Cristo, lo que Pedro le está diciendo: tú eres el que anunció el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Tú eres el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Sobre tus hombros están puestos los principados de la tierra. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que viene a reinar, tú eres el rey más grande sobre los reyes de la tierra. Tú eres el Cristo, quiere decir no hay Dios como tú. Tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres tan grande, tu trono es tan grande. Tú eres el Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes nos llama a nosotros, a muchos, sus discípulos. Pero hay otros que se interesan por conocerle más. Y a esos los llama a sus amigos. ¿Estás aquí conmigo? Te voy a contar lo que vamos a hacer las siguientes semanas. Antes de la cuarentena nosotros estábamos estudiando el libro de Marcos. Lo vamos a retomar. Pero vamos a leer el libro de Marcos. Y yo quiero invitarte a que lo empieces a leer en tu casa. Es un libro muy emocionante, porque Marcos no se centra en los discursos de Cristo, en los discursos que Cristo dio. No se centra en las enseñanzas. Marcos es un testigo. Marcos copió del apóstol Pedro lo que Pedro aprendió de Cristo, y Pedro se lo dictó a Marcos, y Marcos tomó nota de todo lo que Pedro le dijo que Jesús había hecho. El libro de Marcos es el testimonio vivo de que Cristo es quien decía ser quien era, que era. El libro de Marcos nos señala que Cristo es aquel que anunciaron los apóstoles, que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Marcos nos señala a Cristo que fue anunciado allá en Génesis capítulo 3, donde el Señor les predica a Adán y a Eva y le dice: y un día la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Hermano, nuestra motivación de estar aquí no son los músicos o la alabanza que hay aquí. Nuestra motivación de estar aquí no es el predicador o los predicadores. Nuestra motivación por estar aquí no es el edificio, ni los planes o los programas que aquí tengamos en la iglesia. Nuestra motivación por la cual hoy estamos reunidos en esta tarde, en esta ciudad, a esta hora, es porque hubo uno que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Hoy estamos aquí por una sola razón. Por Él. Por Cristo Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga.